Cordial saludo. Dando avances a nuestros cursos de Excel, vamos a iniciar con unas fórmulas básicas o unas fórmulas elementales y también vamos a dar continuidad al tema de la aplicación de formatos a las celdas y también cómo dar formato a las tablas y demás. En nuestro video anterior vimos más o menos cómo darle formato al texto, cómo colocar formatos condicionales, cómo unificar casillas o las celdas, combinar celdas, por ejemplo. Hoy vamos a validar ya algunas operaciones que se pueden hacer directamente en el Excel, como son multiplicaciones, restas, divisiones, sumas, también como para que aprendan cómo hacer unas sumas en Excel. También verificar cómo cambiar el formato de la celda para que quede en formato de moneda. Y si el video nos lo permite, también poder verificar cómo hacer un ordenamiento ya sea de mayor a menor, ya sea por orden alfabético, dependiendo cuál de las columnas queremos que nos muestre el ordenamiento y también verificar si podemos darle un formato condicional dependiendo del valor que obtengamos de las fórmulas que vamos a aplicar. Acá tenemos una tabla básica, es una tabla, digamos, donde nos muestra un listado de compañías, unas cantidades de acciones que tiene cada una de las compañías, un valor por cada una de las acciones, el precio real del mercado y pues la idea es completar los valores que nos faltan. La idea es saber cuál es el precio de compra, cuál es el valor del mercado, cuáles son el total de ganancias que vamos a obtener y cuál sería el porcentaje de ganancias. Bien, entonces para esto pues lo primero que vamos a hacer es seleccionar todo el recuadro, toda la hoja, ¿cierto? Y vamos a ajustar el texto. Listo, eso es lo primero que vamos a hacer. Lo segundo que lo veamos por allá en nuestro primer video, cuando yo necesito darle un formato a una tabla de esta manera, es una tabla sencilla, no es un formato de como tabla como tal, no, sino es más o menos como encasillarlas o darle como una línea que se note la línea de la tabla. Entonces vamos a darle Shift Control Espacio y acá vamos a seleccionar en los bordes esta que dice primero todos los bordes, listo, para que nos quede de esta forma. Entonces ya por lo menos sabemos dónde vamos a trabajar. Este va a ser el área en el que vamos a trabajar. Este campo de acciones, yo quiero que me quede centrado, entonces selecciono toda la columna C y le voy a decir que me quede centrado. Lo mismo el valor de acción, también la selecciono, le voy a decir que me quede centrado. Y el precio del mercado, entonces vamos a cambiar el formato. Entonces yo quiero que este formato me quede en signo pesos. Listo. Entonces automáticamente ya me queda aquí el precio del mercado y voy a manejar que todo lo que yo calcule acá o todo lo que yo escriba en esta columna me va a quedar en formato pesos. Bien, nos dice el precio de la compra, pero bien, antes de pasar a llenar esto, pues lo ideal es que los títulos queden diferenciados. Entonces, nuevamente me ubico en la primera celda que tiene datos, Shift Control flecha hacia la derecha para que me arrastre todos los datos que tengo desde mi fila, desde mi celda inicial hacia la derecha. La pongo en negrilla, vamos a hacer que sea un texto centrado. Colocamos un fondo, vamos a colocar acá este fondo. Listo. Y listo, ya tenemos ahí como tal nuestros títulos. Ahora bien, dice precio de compra. Entonces, ¿el precio de compra cuál sería? Básicamente sería este campo, por ejemplo, acá, que es el valor de acción. Si ustedes se dan cuenta, también es un tema de pesos. Entonces, también voy a seleccionar acá el símbolo pesos. ¿Listo? Entonces, ahora ya tenemos acá precio en mercado y valor de acción. Listo. ¿Cuál sería el precio de la compra? Básicamente, acá, si ustedes se dan cuenta, aparece un campo de insertar función. En Excel hay varias formas de hacerlo. Uno es ingresando directamente acá, dándole clic en FX, ¿cierto? Aquí les va a decir qué es lo que ustedes quieren hacer. Acá van a salir una serie de funciones que ya están predefinidas, son muchísimas las funciones que tiene Excel. Si ustedes ingresan acá, les van a aparecer cuáles son las usadas recientemente o si ustedes requieren buscar otra específica de algún campo que ustedes necesiten, pues lo pueden hacer acá. Todo financieras, de fecha, matemáticas, estadística, y de búsqueda, y de lógica, y de ingeniería, y cubos, compatibilidad, incluso hay unas que están enlazadas a la web. Entonces ya dependiendo de lo que ustedes requieran hacer. Listo, esa es una de las opciones. La otra opción es digitarla directamente acá en la barra de fórmulas.
a través del símbolo igual. Entonces yo acá le puedo decir igual. ¿Qué es lo que quiero calcular? El precio de compra. Entonces yo sé que el precio de compra va a ser el total de acciones, ¿cierto? Entonces selecciono esta celda y voy a multiplicar, que para multiplicación es el símbolo del asterisco, que voy a multiplicar la cantidad de acciones por el valor de la acción. Entonces selecciono esta otra celda. El precio de mi compra entonces va a ser lo que tengo en la casilla C3, ¿cierto? Que en este caso son 300 acciones, por el valor de la acción que está en la casilla D3. ¿Listo? Ahí le voy a dar Enter y automáticamente me va a salir el resultado. Esa es la multiplicación de multiplicar 300 acciones por 21.000 pesos, que es el valor de cada una de las acciones. Este como tal va a ser el valor de la compra. Esa es una de las formas que tengo de hacerlo. ¿Cuál otra forma tengo de hacerlo acá? Sin utilizar el símbolo del igual, lo puedo hacer con el símbolo del más, que es una suma. También puedo hacer lo mismo, puedo hacer 300, el símbolo del asterisco, que es multiplicación por el valor de la acción, y le doy Enter. Listo, si ustedes se dan cuenta, es igual. Automáticamente Excel va a tomarlo como un igual, o le van a poner el igual al símbolo más. Entonces ya como a ustedes les quede más fácil, pueden colocarlo igual valor de acciones por el tema del valor, ¿listo? Entonces ahí lo van a tener. ¿Cómo pueden hacer para que les queden todas las celdas hacia abajo? Porque ustedes se dan cuenta, tengo que hacerlo para cada una de las empresas. Entonces, una opción es, puedo control C y control B en cada una de las celdas. Si se dan cuenta, va cambiando. Digamos, acá está multiplicando C3 por D3. Acá está multiplicando C4 por D4. Si yo copio esta misma, la misma de arriba C, y voy y la pego acá, también me va a cambiar el valor. ¿Listo? Lo mismo va a pasar por acá. Si yo la pego por acá abajo, le doy control B, también me va a arrastrar. Mire, me está diciendo que está multiplicando el campo C21, que es esta casilla de acá, por D21, que es esta de acá. Y ahí me va a arrojar el valor. ¿Listo? Esa es una de las formas de hacerlo, con control C o control B. Otra de las formas que yo tengo de hacer esto es control C, ¿cierto? Selecciono todas las celdas donde yo quiero que esa fórmula pegue, o donde yo quiero que esa fórmula me calcule, y le doy control B. Listo, ahí ya para todos los campos me va a quedar. Listo, probemos esta por acá que dice 10.080.000, me ubico y efectivamente me está multiplicando los campos que yo necesito. Es otra de las formas que yo tengo de hacerlo. ¿Qué otra forma tengo de hacerlo también? La otra forma que yo tengo es, también puedo hacerlo control C, selecciono todo esto y en lugar de darle control V, le puedo dar enter. Al darle enter, también Excel me lo toma como que yo estoy pegando todas las cifras ahí, o todo lo que yo copié lo voy a pegar ahí. Entonces, si se dan cuenta, otra vez, mira, control C, selecciono todas las celdas donde quiero copiar la información y simplemente le doy enter y ya. Esa es otra de las formas. O una de las más sencillas es arrastrar la fórmula, que únicamente puedo hacerlo. Aquí cuando me sale la X o el símbolo más, en la esquina inferior derecha de la celda, clic sostenido, arrastro. Listo, ahí me va a hacer la fórmula, o me va a arrastrar la fórmula en todas las celdas que yo necesite. O la fácil, que es acá. Hice la primera fórmula, me ubico en la parte inferior derecha. Apenas me salga la X o la crucecita en negro, le doy doble clic y automáticamente me la va a arrastrar hasta donde tenga información. ¿Listo? Entonces, ahí ya como ustedes lo quieran manejar, no hay ningún inconveniente. Lo pueden hacer de cualquiera de las maneras en que les acabo de explicar. El resultado va a ser el mismo. El valor del mercado, ¿cuál sería la fórmula? Entonces sería el precio de la acción en el mercado por el total de acciones. Listo. Acá arrastramos, ¿cierto? ¿Qué nos faltaría hacer ahí? Agregarle el tema del formato. Listo. Ya automáticamente nos quedó con el formato establecido. El total de las ganancias absolutas. ¿Cuál será el total de las ganancias absolutas? Pues entonces es lo que yo puedo vender la acción en el mercado, ¿cierto? Menos el total del precio de compra, digamos que es una base. Digamos, esta acción, por ejemplo, son 300 acciones de una empresa llamada Juanza. Del valor de la acción estaba en 21.000 pesos, pero en el mercado se podía dar a 26.000. O sea, yo la compré en 21, pero la puedo vender en 26. Entonces, básicamente mi ganancia va a ser el total del valor en el mercado, ¿cierto? Menos el precio de la compra.
Eso sería, yo entonces digamos, mi ganancia absoluta para estas acciones de Juanza va a ser de 1.500.000. ¿Listo? Entonces acá lo que hacemos es arrastrar la fórmula y ahí pues nos va a decir cuál es como tal el resultado. ¿Qué puede llegar a suceder acá? Que acá vamos a tener valores negativos. Puede ser que yo haya comprado una acción muy cara, pero a la hora de que yo quiera vender, el precio en el mercado no va a ser tan bueno. Entonces acá voy a tener, como ustedes se dan cuenta, acá aparece un símbolo negativo. Voy a aumentar acá un poquito el tamaño de la celda por si no lo alcanzan a visualizar. Acá aparece un valor negativo, acá en esta también aparece un valor negativo, en esta otra aparece un valor negativo, en esta otra un valor negativo, otro valor negativo. Bien, ¿qué podemos hacer ahí? Si ustedes recuerdan nuestro video anterior, por acá nos aparece algo de valores condicionales. Yo puedo resaltar celdas para que me muestre o me resalte en algún color algo que yo quiera diferenciar. En el video anterior vimos cómo hacerlo cuando era igual a y yo le escribía un texto. Entonces, si dice que es libre, entonces que me lo ponga de tal color. Acá también puedo empezar a jugar con esto. ¿Qué quiero hacer? Si el valor de la celda es mayor que, si es menor que, si está entre algún valor, si contiene algún texto, alguna letra, si es una fecha, si es un valor duplicado. Yo como quiero verificar cuáles son los valores negativos, tengo que verificar cuáles son menores que cero. ¿Listo? Entonces acá voy a colocar simplemente el cero y le voy a decir que lo rellene con, quiero que únicamente relleno del texto, relleno rojo claro. Listo. No quiero que me cambie el color de la letra, solo quiero que me muestre el rojo. Listo. Ahí ya lo voy a tener. Entonces, estos que están en rojo son acciones que tengo en pérdidas prácticamente. Ahí no estoy ganando nada de dinero en lo que estoy haciendo. Y el porcentaje de ganancias, pues básicamente sería otra fórmula. Ahí ya lo que tengo que hacer es una pequeña división. El total de ganancias absolutas, ¿cierto? Que sería, o el valor como tal del mercado. Y lo dividiríamos en qué. Lo dividiríamos, o sea, tendríamos acá esta fórmula que sería el total de las ganancias, ¿cierto? Sobre el precio de la compra. Básicamente eso nos va a dar un resultado. Ya ahorita miramos en qué formato nos debe dar. Se supone que esto es un porcentaje de ganancias. Acá en los formatos, acá aparece este símbolo que es un porcentaje. Entonces yo lo que voy a colocar es acá que me dé un porcentaje que me lo centre, ¿cierto? Y acá, a diferencia de lo que tenemos nosotros acá, si se dan cuenta también, si está en rojo, se supone que es un valor negativo, correcto, ya acá estoy perdiendo, digamos que en esta empresa como tal estoy teniendo un margen o estoy perdiendo el 29% como tal de ganancias de lo que invertí, acá estoy perdiendo un 46%, acá estoy perdiendo un 31%, acá estoy perdiendo un 44%, acá perdería un 52%. Listo, ahora yo lo que quiero en este porcentaje de ganancias, vamos a usar la celda, es que me muestre o que me resalte en verde las que me van a dar algún valor adicional. Pero no cualquiera, quiero que me resalte las que sean mayor al 50%. Entonces me voy a ir acá donde dice mayor que, ¿cierto? Acá pues para no borrar este símbolo, vamos a borrar esto, acá vamos a colocar, quiero que me resalte las que sean mayor al 50%, pero que me los rellene con un texto verde. Listo, ya lo tengo acá. Ahora, quiero que las que están entre, ¿cierto? Vamos a decir, las que están entre el 0% y el 49%, bueno, digamos que el 50%, estas las rellene con un formato amarillo. ¿Listo? Y las que sean menores a cero, entonces las que sean acá menores al 0%, entonces que me las rellene de rojo. Listo. Así básicamente tendríamos nosotros aplicado los formatos. Bien. Acá para saber cuáles fueron las que nosotros calculamos, entonces lo que podemos es dividir acá. Vamos a seleccionar todo. Vamos a darle acá el borde externo grueso. Este barra de títulos también vamos a colocarla acá. Y para saber cuáles eran nuestros datos, que eran estos de acá, listo, estos son nuestros datos iniciales y a estos vamos a darles un fondo de otro color como para diferenciar cuáles fueron los datos que ingresamos y cuáles fueron los datos que nosotros calculamos.